Muy buenas tardes, aprendices. Vamos a dar inicio a la parte uno del desarrollo del molde de la blusa básica. Pues, ¿por qué lo vamos a trabajar por partes? Debido pues que la teoría que yo trabajo se relaciona mucho el molde delantero con el molde de la espalda. Es decir, yo para poder terminar el molde delantero, debo pues haber realizado el molde de la espalda. Pues más adelante vamos a irles indicando y pues paso a paso les iré guiando para que sepan cómo sería el procedimiento. Bueno, como les expliqué, podemos trabajar por medio del cuadro de tallas o en su defecto toma de medidas, pues por tal razón se le enseñó el tema de la toma de medidas, pues para tener en esos casos de pronto de personas que no le coincidan las medidas. ¿En qué sentido? Por ejemplo, digamos que la niña sea talla S en la cintura y en el busto sea talla L y en la cadera sea talla XL. Entonces, en estos casos, como no les coincide o no entra dentro de un solo rango de medidas, pues lo ideal es realizar un molde sobre medidas. Entonces, pues recordemos el cuadro de talla, saben que tiene su sigla, muy importante que empecemos a memorizar las siglas o que le busquemos la lógica de tal forma que sea mucho más fácil de reconocer. Vamos a trabajar con la talla S, es decir, la actividad la deben realizar también con la talla S, debido a que la talla S es la que más fácil se me hace asociar visualmente por el tema de que estamos trabajando de forma remota, pues yo poder saber si está bien o no el molde. Es decir, que si usted me realiza un molde suyo, pues yo no conozco cómo es la fisionomía de usted, entonces se me hace más difícil pues identificar si el molde está correcto o no. Entonces, por tal razón, por favor realizan el molde en talla S, ya sea escalado, puede realizarlo con un metro normal. Y pues si usted quiere realizarse una por usted, lo puede hacer de forma simultánea al que estemos pues realizando. Entonces, en este orden de ideas, como les decía, vamos a trabajar por partes. La parte 1 pues va a estar enfocado en el molde delantero o en principio del molde delantero. Entonces, las medidas que vamos a utilizar para desarrollar la talla S o cualquier blusa básica, pues se requiere contorno de cuello, contorno de busto, contorno de cadera, altura de busto, talla delantero, ancho de pecho, separación de busto, altura de costado, eh, ancho de hombro, ancho de espalda, talla de espalda, altura de cadera y contorno de cintura. Estas medidas, como les indiqué, las tomé del cuadro de medidas en la parte de la talla S. Entonces, pues esta medida sería con la que trabajaremos. Entonces, yo les estuve mandando un documento donde les estaba mostrando digamos como la guía general de lo que vamos a trabajar durante el curso, que va a ser pues el proyecto básico, que es la blusa básica. Puede que desarrollemos unos escotes o que desarrollemos unas cuantas modificaciones, pero realmente el curso está enfocado en el patronaje de la blusa básica. Bueno, inicialmente para poder desarrollar el molde, aquí hice pues la simulación del papel periódico. Aquí pues vamos a tener unos enunciados enfocados en un cuadro amarillo, por si de pronto tenemos alguna duda, pues este documento también se lo voy a entregar a ustedes para que quien esté interesado lo pueda imprimir. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es que en la esquina del papel periódico fijar el punto 1. Acá lo puse muy grande, pero pues el punto 1 vendría estando en toda la esquinita del papel. Por segundo punto, pues inicialmente vamos a comenzar a desarrollar lo que es la teoría ya habiendo fijado el punto 1. Nos está indicando aquí la teoría que del punto 1 al 2 debemos aplicar una cesta de contorno de cuello. El punto 1 aquí, pues lo acabamos de fijar y pues nos está indicando que es en dirección a la derecha y sobre el borde del papel, pero de todas maneras acá tenemos el enunciado. Aquí dice el punto 1 a la derecha sobre el borde del papel, vamos a aplicar una cesta de contorno de cuello y fijar el punto 2. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar nuestro contorno de cuello, que acuérdense que acá se los puse, 36, lo vamos a dividir entre 6 y ese resultado es el que nosotros aplicaríamos sobre el borde del papel. A donde llegue la medida ponemos un puntico y al lado el punto número 2 porque son unos números que son guías. Bueno, ya hemos fijado el punto del 1 al 2, entonces ahora procedemos con lo que aquí nos indica. Nos indica que del punto 1 al 3 vamos a bajar la mitad de la cesta de contorno de cuello. Miren, la modistería es pura lógica. Si a nosotros nos está pidiendo la mitad de la cesta de contorno de cuello, pues la cesta ya nosotros la sacamos, sería básicamente dividir nuevamente la cesta de contorno de cuello entre 2 y sería lo que nosotros aplicaríamos del 1 al 3 y pues acá pues tenemos el enunciado de apoyo que dice que del punto 1 hacia abajo vamos a aplicar la mitad de la cesta de contorno de cuello y fijar el punto 3. Recuerden eso, bajar la medida a donde llegue, poner un puntico y al lado del 3 como punto de referencia.
Otra forma fácil de pronto de que no se nos haga difícil entender la teoría, por lo general nosotros podemos ir de derecha a izquierda. Es decir, aquí la teoría nos está pidiendo la mitad de la cesta de contorno de cuello, ¿cierto? Pero entonces, si nosotros queremos ponerle como leerlo, sería contorno de cuello, que sería 36, lo dividimos entre 6, nos da 6, y luego cogemos y lo volvemos y lo dividimos entre 2, quedaría 3. Sería pues en este orden de ideas lo que nosotros bajaríamos del punto 1 al punto 3. Continuando con la teoría, pues acá nos está indicando que desde el punto 3 vamos a hacer una línea paralela con el borde del papel. ¿Cómo así paralela? Las líneas paralelas son aquellas que van juntas pero no se cruzan en ningún momento. Es decir, nosotros vamos a hacer que la línea del 3 quede totalmente rectecita, o sea, a eso me refiero con paralelo. Ya, entonces, si nosotros por lo menos del 1 al 3 bajamos 3, nosotros por acá podemos bajar 3 centímetros para que cuando tracemos la línea nos quede pues totalmente recto. Ahora vamos con la otra parte de la teoría, pues aquí vamos a ir de 2 en 2, de 2 en 2 puntos, pues para que sea mucho más ágil. Del punto 1, aquí nos está indicando, al punto 5, vamos a aplicar una cesta de contorno de cuello más 3. Fíjense que nosotros la cesta ya la sacamos, ¿cierto? Ahora a esa cesta de contorno de cuello le sumamos 3 centímetros y sería lo que bajaríamos desde el punto 1 hacia abajo. Acá también tenemos nuestro enunciado, nos dice desde el punto 1 hacia abajo vamos a aplicar una cesta de contorno de cuello más 3 y procedemos a fijar el punto número 5. Continuando, el punto 3 a 4 nos está pidiendo que apliquemos la mitad de ancho de hombro, ¿cierto? Pero lo vamos a aplicar sobre la línea que nosotros ya trazamos, o sea, para eso fue la línea que hicimos, para que esta línea no quede torcida. Entonces nos dice que el punto 3 a la derecha sobre la línea vamos a aplicar la mitad de ancho de hombro y procedemos a fijar el punto número 4, es decir, voy a buscar mi ancho de hombro, a cuánto equivale, lo divido entre 2 y ese resultado sería lo que yo aplicaría sobre esta línea. A donde me llegue la medida pongo un puntito y al ladito pongo el punto número 4. Continuando, el punto 3 al 6 nos está indicando que apliquemos una cuarta de ancho de espalda, ¿cierto? Del punto 3 hacia abajo vamos a aplicar una cuarta de ancho de espalda y procedemos a fijar el punto 6. Fíjense, o sea, aquí la teoría nos va indicando la dirección de unos números y eso va a ser, digamos, que la lógica que vamos a aprender a ir trazando. Entonces, del punto 3 al punto 6 es una cuarta de ancho de espalda, es decir, voy a buscar el ancho de espalda de la talla que estoy trabajando, lo divido entre 4, mido el resultado sobre el borde del papel, a donde llegue la medida pongo el puntico y pongo al ladito el punto número 6. Continuando, pues nos está indicando que desde el punto 6 a la derecha vamos a realizar otra línea paralela con el borde, es decir, esta línea nos tiene que quedar rectecita. La mejor forma de que quede recto es que quede paralelo con el borde. Nuevamente repito, paralelo es cuando conservan la misma distancia, es decir, estas dos líneas conservan la misma distancia, en ningún momento se cruzan. Es decir, vamos a poner una suposición, si del 1 al 6 hay 18 centímetros, yo mido por acá lo mismo para que la respectiva línea me quede totalmente recta. Continuando, pues vamos a aplicar lo que es el punto del 6 al 7. Aquí fíjense que inclusive sin leer el enunciado, yo podría saber qué sucede aquí, porque ya hemos visto este ejercicio, pero en este caso la medida es diferente. Aquí, ¿qué nos está pidiendo? Sí, nos está pidiendo la mitad de ancho de pecho. Entonces, como nosotros ya habíamos trazado la línea con anticipación, ya sobre esa línea buscamos nuestro ancho de pecho, lo dividimos entre 2 y sería lo que aplicaríamos sobre esa línea, que vendría a ser una línea que queda en toda la parte del pecho. Aquí recuerden que van a tener de apoyo el enunciado. Acá dice desde el punto 6 a la derecha sobre la línea aplicar la mitad de ancho de pecho y fijar punto 7. Bueno, continuando, pues la teoría nos está indicando aquí que del punto 3, que ya nosotros lo fijamos, ¿se acuerdan? Al punto 8 vamos a aplicar la mitad de ancho de espalda, es decir, voy a buscar mi ancho de espalda, lo divido entre 2 y sería lo que yo aplicaría sobre el borde del papel. A donde me llegue la medida pongo un puntico y al lado punto número 8. Continuando, pues desde el punto 8 a la derecha vamos a trazar otra línea paralela. Ya hemos hablado sobre el tema de las líneas paralelas, que conservan la misma distancia, pues para que no quede torcido. Entonces, si aquí allá me dio
22, y entonces de aquí a acá voy a ver 22 para que pues la línea me quede recta. Continuando, pues desde el punto 8 a la derecha vamos a aplicar una cuarta de contorno de busto y fijamos el punto número 9. Fíjense, para eso es que nosotros trazamos las líneas paralelas, para que sea mucho más fácil establecer las medidas sobre esa línea, porque a veces marcamos y entonces lo tiramos así sin ver y queda la línea torcida y por tal razón pues el molde tiende a quedar defectuoso. Entonces ya sobre la línea que nosotros habíamos prolongado, buscamos el contorno de busto, lo dividimos entre 4, sería lo que aplicaríamos del 8 al 9, a donde llegue la medida ponemos un puntico y al lado del 9 y sabemos pues eso sería lo que se aplicaría ahí. Aquí enseguida vamos a aplicar desde el punto 1 al punto 10 la altura de busto más 1. Es decir, yo me voy a parar en el punto 1, es decir, desde la esquina del papel, midiendo, vamos a llegar a la altura de busto más 1 y ahí donde llegue la medida, ponemos un puntico y al lado el número 10. Entonces, por ejemplo, en este caso, fíjense que ya empezamos a sumar. Entonces, la altura de busto en este caso es de 26 centímetros. Entonces, si la teoría me está pidiendo que yo a mi altura de busto le sume 1, quiere decir que sería 26 más 1, 27, sería lo que yo tendría que aplicar del punto 1. Recuerden, ojo, el punto 1 es representado en toda la esquinita del papel. Del punto 1 hacia abajo mido los 27 y ahí pongo un puntico y al lado el punto número 10. Continuando, pues el punto 10-11 nos está pidiendo que apliquemos la cuarta de contorno de busto más 1. Fíjense, o sea, aquí ya nos está pidiendo que primero hagamos la fracción y por último es que vamos a dejar la suma o la resta que nos indique. Entonces, si yo tengo mi cuarta de busto, le sumo 1 y sería lo que yo tendría que aplicar del punto 10 al 11. Nuevamente reitero, busco mi medida de contorno de busto, lo divido entre 4 y ese resultado es el que yo voy a aplicar sobre la línea. Pongo un puntico a donde llega la medida y al lado pongo el punto número 11. Continuando, del punto 10 al punto A nos está pidiendo que apliquemos la separación de busto, es decir, la mitad de la separación de busto. Aquí vamos a ponerle lógica al asunto. Ustedes se acuerdan cómo se toma la medida de separación de busto, ¿cierto? Se toma de pezón a pezón. Como nosotros estamos trabajando un molde delantero, ¿cierto? Esa es una medida de ancho que se tomó por un solo lado del cuerpo. Entonces, por tal razón, yo aquí tengo que aplicar la mitad para que cuando este molde se corte al doblez, pues me dé la separación de busto que requiero. Entonces voy a buscar a cuánto equivale mi separación de busto, lo divido entre 2 y sería lo que yo tendría que aplicar del punto 10 a la letra A, que sería sobre la línea que nosotros hicimos que es paralela al borde. Enseguida vamos a aplicar desde el punto 1 hacia abajo sobre el borde del papel el talle delantero. Si mi talle delantero me dio 45, yo con mucho cuidado desde la esquina de papel mido 45, pongo un puntico, al lado pongo el 12 para que quede pues como punto guía. Continuando, pues del punto 12 al punto 13 nos está pidiendo pues que apliquemos un cuarto de contorno de cintura más 2, pero entonces recuerden una situación. Cuando ustedes vean una línea recta, así totalmente rectecita, siempre van a aplicar la ley de trazar la línea paralela con el borde, siempre. Entonces, antes de yo aplicar mi punto número 13, yo debía haber hecho la gestión que hice con las otras líneas. Es decir, yo cojo del punto 12, prolongo la línea, que si de aquí a acá hay 45, de aquí a acá mido los mismos 45, para que la línea me quede recta. Entonces, ya luego de que yo tenga esa línea, es que yo procedo a marcar la distancia que va del punto 12 al punto 13, que en este caso es la cuarta de contorno de cintura, que le sumamos 2 centímetros, y sería lo que yo tendría que aplicar sobre la línea de la cintura. Continuando, pues aquí de una vez la teoría nos está indicando que del punto 12 al punto 14 vamos a aplicar la altura de cadera. ¿Qué vamos a hacer básicamente? Vamos a buscar en nuestro cuadro de tallas a cuánto equivale nuestra altura de cadera y del punto 12 sobre el borde del papel marcamos la altura de cadera, a donde llegue ponemos el puntico y al ladito el punto número 14. Continuando, pues fíjense cómo se va estructurando aquí el molde. Continuando, procedemos como siempre, luego de que marquemos
un punto que va a sobresalir una línea paralela con el borde, lo primero que hacemos es pues trazar la línea paralela con el borde, o sea que si de aquí a acá medio X cantidad, mido lo mismo acá para que la línea me quede recto. Luego de que yo tenga mi línea recta, procedo a aplicar sobre esa línea cuánto es una cuarta de contorno de cadera. Entonces busco mi contorno de cadera, lo divido entre 4 y sería lo que yo aplicaría de esta distancia que encontramos aquí. Es decir, del 14 al 15. Continuando, ya procedemos a unir los puntos, ¿cierto? El punto 2 se une con el punto 5, perdón, acá me apareció. Ah, no, voy bien. El punto 2 se une con el punto 4 en línea recta, es decir, vendría siendo la línea de caída del hombro. Acá nos está pidiendo que unamos el punto 2 y el punto 5 por medio de una curva, que es aquella que va a ir formando el escote. Entonces aquí vamos estructurando. Continuamos, pues procedemos a unir el punto 4 y 7 con línea recta para que las líneas, y que la línea siga derecho hasta la sisa, es decir, yo voy a unir mi punto 4 con el 7, pero la línea la voy a prolongar hasta que me pegue con la línea pues de la sisa. Esa va a quedar por lo general con un poquitico diagonal o a veces queda invertido, depende pues la tipología del cuerpo. Entonces trazo mi línea pasando por el 7 y a donde me dé, obviamente como límite, la línea que queda en la sisa. Luego procedemos a unir el punto 9, 11. Es decir, este que está aquí, buscamos el 9, buscamos el punto 11 y lo tracemos en línea totalmente recta. Luego buscamos unir el punto 11, 13. Aquí está el punto 11, en línea recta lo unimos al punto 13. Luego acá el punto 13, 15 nos está pidiendo que unamos estas dos distancias con una semicurva. Pues recuerden que esta es la zona de cadera y pues si trazamos una línea recta, pues no va a verse armónica la pieza, sino que va como a achatar las caderas, perdón. Por tal razón, con una regla que sea para cadera o en su defecto al pulso, usted puede sacar aquí una curva que sea pues proporcional a la curva de una cadera. Bueno, y continuando, pues procedemos como último a hacer la curva de la sisa desde el punto 7 hasta el punto 9. O sea, esta parte tiene que quedar bien bonita, bien organizadita. De hecho, nosotros vamos a encontrar casos en algunas teorías que acá pues le reducen un poquito más, pero eso digamos que depende también mucho del gusto del cliente. Yo por lo general, adicional del ancho de pecho, yo trato de tomar una medida en esta parte del cuerpo, es decir, más arriba de las axilas, como ya para yo poder identificar por qué punto exactamente quiero que pase la sisa. Entonces esa línea es una línea que se convierte como línea de apoyo, que si de pronto al medir queda 1 centímetro antes, pues yo reubico el 7, nuevamente trazo la línea y trazo la curva. O sea, eso ya está sujeto al gusto y sujeto pues a algunas estructuras de unos cuerpos. ¿Por qué razón? Porque nosotros de 6 al 7 estamos aplicando una mitad de ancho de pecho, pero acuérdense que el ancho de pecho se toma de un pliegue axilar a otro pliegue axilar. Entonces, si yo quiero conservar una distancia, yo por seguridad, entonces tomo la medida en la parte por donde quiero que tomo la sisa y pues procedo a marcar aquí la mitad, pues para que la sisa entre pues a mi gusto. Bueno, continuando, bueno, esta parte acá creo que me la salté. No, vamos bien. Continuando, pues nos está indicando la teoría que del punto 12 al punto 18 vamos a aplicar la mitad de separación de busto. Es decir, lo mismo que yo apliqué aquí, lo aplico acá. Esto pues con el objetivo que más adelante sea una línea recta, porque esto vendría convirtiéndose en lo que son las pinzas. Acá la teoría me está indicando también que del punto 18 a la letra E y del punto 18 a la letra D voy a aplicar 1 centímetro, es decir, luego de que yo tenga mi 18 establecido al lado y lado del punto 18 voy a marcar 1 centímetro y procedo a poner el punto E y el punto D. Continuando, pues procedemos desde el punto 18 hacia abajo vamos a aplicar la mitad de altura de cadera. Este punto vendría siendo el punto 20, acá pues me disculpan que no
no lo puse en la teoría. Entonces del punto 18 al punto 20 vamos a aplicar la mitad de altura de cadera. Entonces prosiguiendo, ya lo ubicamos aquí en la teoría, entonces del 18 hacia abajo en línea totalmente recta, vamos a bajar la mitad de altura de cadera, que si mi altura de cadera es 18, pongo 9. Que si mi altura de cadera es 20, pongo 10. Entonces la mitad de la altura de cadera y a donde me llegue esa mitad, pues pongo el punto número 20. Continuando, pues procedemos a unir los siguientes puntos. A unir el punto A con el 18, A con el E y A con el D. Es decir, estas tres líneas se van a encontrar acá con el punto A, que viene siendo específicamente el sector donde se debería estar encontrando el pezón. Luego procedemos a unir en línea recta el punto E con el 20, 10 con el 20, 10 con el 20. No, el 10 no va ahí. Es 18 con el 20. Exactamente, 18 con el 20. Porque nosotros primero vamos a unir E con el 20, 18 con el 20 y D con el 20. Ahora sí. Que es cuando de esta forma nosotros pues vamos a formar una pinza básica de la blusa. Bueno, entonces, como les estaba comentando, nosotros vamos a trabajar por partes. En este punto de la teoría nos vamos a detener un momento para poder comenzar a desarrollar el molde trasero, pues debido a que las pinzas del busto, pues se saca con la diferencia que va dejando el costado con relación al molde de la espalda. ¿Cómo así? O sea, yo necesito realizar mi molde de la espalda para saber, para poder medir el costado delantero con el costado de la espalda, para así poder distribuir la diferencia en las pinzas o en la pinza. Ustedes conmigo van a aprender lo que es la doble pinza para unos casos muy particulares de busto o cuando hay muchas diferencias en donde, o sea, cómo se procede. Entonces, chicas, con esto pues quedamos hasta aquí en la clase de hoy. Espero pues aclarar las dudas que tengan y pues cualquier inquietud a la orden. Esta información se las estaré enviando también al WhatsApp, entonces pues la tendrán de diferentes medios. Que tengan un excelente resto de día.